El amanecer no trajo luz, sino fuego. Los cielos del planeta Virelia se tiñeron de un rojo profundo, como si los dioses mismos hubieran derramado su sangre sobre el horizonte. Los últimos puestos de defensa caían uno a uno, y los gritos de los refugiados se mezclaban con el rugido metálico de las máquinas invasoras. Nadie pensaba ya en la victoria, todos sabían que era el fin. Durante meses, el dominio Krat, una raza de conquistadores biomecánicos, había asolado cada ciudad, cada puerto, cada estación orbital. Su tecnología superaba la de cualquier civilización aliada. Ellos no buscaban negociar, solo erradicar. Los virélidos, una especie pacífica y de mente filosófica, no habían conocido la guerra en siglos. Sus ejércitos eran simbólicos, sus armas antiguas, sus defensas, una sombra de lo que fueron. Frente a los Krat, eran niños con palos enfrentándose a un titán. En la capital, Tira, los líderes del consejo intentaban mantener la calma. En el gran salón de cristal, los consejeros se miraban sin palabras. En una esquina, la embajadora Lyra Ten observaba la proyección holográfica de la órbita. Cada punto rojo representaba una nave enemiga. Miles de ellas. No había rutas de escape, no había refuerzos. Nuestros aliados de Kesor no responden, dijo un general con la voz rota. Ni siquiera los terranos. Hubo un silencio pesado. El nombre terrano flotó como un eco antiguo. Para muchos, los humanos eran una leyenda. La especie que había salvado mundos enteros siglos atrás y luego, desaparecido. Habían abandonado la Alianza Galáctica tras una guerra devastadora y se habían retirado más allá del borde oscuro, un sector sin coordenadas registradas. Nadie los había vuelto a ver. Algunos decían que fueron destruidos. Otros, que dormían. Pero en ese momento, nadie tenía tiempo para mitos. La embajadora Lyra cerró los ojos mientras un temblor sacudía el suelo. Las torres defensivas se derrumbaban. El escudo planetario estaba fallando. La última línea de defensa se desintegraba bajo la lluvia de plasma. En las calles, los ciudadanos corrían hacia los refugios subterráneos. Padres cargaban a sus hijos, soldados disparaban contra enemigos invisibles, sabiendo que era inútil. La atmósfera estaba saturada de interferencias. No había comunicación con el exterior. Solo caos. El cielo rugió de nuevo, y una luz azul atravesó las nubes. Por un instante, todos miraron hacia arriba, esperando el golpe final. Pero algo era distinto. Esa luz no era roja, ni provenía de los Krat. Era una señal pura, recta, estable, una señal de salto cuántico. ¿Qué fue eso?, preguntó un técnico en la base orbital antes de que su consola explotara. Nadie lo sabía. La energía aumentó. Los radares, casi destruidos, detectaron una anomalía gravitatoria masiva justo fuera de la órbita. Y entonces, la oscuridad se rompió. Una grieta se abrió en el espacio. Un agujero blanco, brillante como un sol recién nacido. Y de él emergieron siluetas, enormes, oscuras, imponentes. Naves. Decenas, tal vez cientos. Cubiertas con una aleación negra que absorbía la luz. No llevaban emblemas de la alianza, ni códigos reconocibles. Las computadoras colapsaban tratando de leer las firmas energéticas. Era tecnología desconocida. Pero los sensores ópticos mostraban una cosa clara: en los cascos de esas naves, grabadas con fuego, se leía un símbolo olvidado, una bandera azul con una franja blanca y un planeta rodeado de estrellas. Lyra abrió los ojos de golpe. No podía creerlo. No puede ser, susurró. Y entonces, una transmisión resonó en todas las frecuencias. Una voz firme, profunda, humana. A todas las fuerzas aliadas restantes, este es el Comando Expedicionario Humano. Mantengan sus posiciones. El infierno ha terminado. Ahora luchamos nosotros. Por un instante, el silencio cubrió el planeta. Luego, los cielos se encendieron nuevamente, pero esta vez, era la furia humana la que descendía. Los Krat, que jamás habían conocido el miedo, lo sintieron por primera vez.
Sus sensores no podían medir la potencia de las armas que los atacaban. Los cielos se partieron con misiles hiperlumínicos, rayos de antimateria, y enjambres de drones de combate que se movían como enjambres vivos. Las naves humanas no eran como las antiguas de las leyendas. Eran monstruos de acero y voluntad, con núcleos que rugían como soles cautivos. A bordo, los soldados humanos descendían, portando armaduras con placas cinéticas que brillaban con energía azul. Una voz humana resonó por los canales de combate. Por la tierra. Por los que creyeron que habíamos desaparecido. Los cielos de Virelia se convirtieron en un campo de fuego. Pero por primera vez en siglos, no era el fuego de la destrucción, era el fuego de la esperanza. El fin del silencio había llegado. La humanidad había regresado. Y con ellos, volvía la guerra. El aire vibraba con un estruendo que parecía partir el cielo en 1000 fragmentos. Los Krat, que momentos antes dominaban los cielos de Virelia, ahora se veían forzados a retroceder. Su arrogancia se transformó en desconcierto. No comprendían qué era aquella fuerza que había irrumpido desde el vacío, qué tipo de energía sostenía esas colosales naves que ahora flotaban sobre el planeta como sombras de juicio. En las torres de comando Krat, los oficiales analizaban frenéticamente los datos. Los sensores no ofrecían lógica alguna, las firmas energéticas humanas eran inestables, fluctuaban con una frecuencia que ninguna de sus computadoras podía calcular. Era como si aquellas máquinas estuvieran vivas, como si la materia y el espíritu se hubieran fusionado para crear algo que desafiaba las leyes conocidas de la física. El comando expedicionario humano no habló más. No hubo discursos, ni advertencias, ni exigencias. Solo acción. Las naves de la flota formaron un anillo orbital, y de su interior se desprendieron unidades de asalto. Miles de cápsulas ardieron como meteoritos azules al ingresar en la atmósfera. El suelo tembló cuando impactaron. Desde su refugio, Lyraten observaba el cielo convertido en un océano de fuego y luz. Aquello no era una batalla, era una coreografía de destrucción. Cada movimiento de las fuerzas humanas parecía calculado con precisión milimétrica. Donde los Krat lanzaban oleadas ciegas, los humanos respondían con estrategia, con rabia contenida durante siglos. En el frente occidental, el comandante humano Kane Duval lideraba una de las primeras oleadas terrestres. Su voz retumbaba en los canales internos de comunicación. Unidades Alfa y Delta, avance escalonado. No dejen ni una sola máquina de pie. Su rostro endurecido por cicatrices contaba historias de guerras que los virélidos solo conocían por mitos. A su lado, escuadrones de infantería descendían de transportes blindados, armados con rifles de plasma que rugían con una energía tan intensa que el aire chispeaba a su alrededor. Las líneas Krat fueron aplastadas en cuestión de minutos. Las armas humanas no solo destruían, desintegraban, reduciendo las armaduras biomecánicas enemigas a polvo brillante. Las explosiones eran tan intensas que los sensores de las bases aliadas se saturaban con cada impacto. Lyra escuchó las transmisiones abiertas. Unidad Bravo, flanco despejado. Recuperamos el puerto orbital. Repelimos el asalto en la zona norte. Las voces humanas eran seguras, serenas, como si aquello no fuera una guerra, sino una tarea más. Los virélidos, escondidos bajo tierra, se miraban unos a otros sin comprender. Aquellos seres, que habían desaparecido hacía tanto, regresaban no como fugitivos ni exiliados, sino como la fuerza suprema del universo. En órbita, la nave insignia es Atlas giró lentamente sobre el planeta. Su capitana, Naomi Reyes, observaba las pantallas holográficas con atención fría. Informe de daños, ordenó. Ninguno, capitana. Nuestros escudos están al 97%. Las flotas Krat están intentando retirarse del sistema. No lo permitiré, respondió Naomi con voz de acero. Nadie abandona este campo. Hoy no. El Atlas desplegó sus alas gravitatorias, liberando una descarga que alteró la curvatura del espacio mismo. Las naves enemigas, atrapadas en la onda, fueron arrastradas hacia el centro del campo gravitacional.
En cuestión de segundos, las flotas Krat comenzaron a colisionar unas con otras, despedazadas por su propio impulso. A bordo de una de esas naves, un comandante Krat, desesperado, emitió una transmisión en su idioma gutural. Retirada. Esa especie no es mortal. Son dioses antiguos. El mensaje fue interceptado por la red humana, y la capitana Naomi sonrió apenas. Dioses antiguos, murmuró. No. Solo somos humanos. Y recordamos. Mientras tanto, en tierra, Cain Duval y su escuadrón habían asegurado la zona del consejo. Lyra salió del refugio y se encontró frente a él. La visión la dejó sin aliento. El soldado humano parecía una estatua de metal y fuego, su armadura reluciendo bajo la lluvia de cenizas. Sus ojos, visibles tras el casco, no mostraban arrogancia ni frialdad, sino una calma insondable. ¿Eres humano?, preguntó ella, con voz temblorosa. Lo fui, respondió Cain. Ahora soy lo que la humanidad necesitó ser. A lo lejos, los cielos se abrieron una vez más, y un haz de luz descendió desde el Atlas. Era un rayo estabilizador, limpiando la atmósfera contaminada por el bombardeo. El aire comenzó a aclararse, y por primera vez en semanas, Lyra vio el sol. El planeta había sido devastado, sí, pero sobrevivía. Gracias a ellos. El nombre humanos, que durante siglos había sido sinónimo de mito o amenaza, se convirtió de nuevo en esperanza. Y mientras las últimas naves enemigas explotaban en el horizonte, Lyra comprendió la verdad: no habían regresado para conquistar, sino para proteger lo que aún quedaba de vida en la galaxia. Sin embargo, en los ojos de los comandantes humanos, había algo más. Una tristeza profunda. Porque detrás de cada victoria humana, había cicatrices imposibles de borrar. Y aunque habían salvado a Virelia, sabían que esa era solo la primera chispa de una guerra mucho más grande. Una guerra que los humanos no habían comenzado, pero que iban a terminar. El campo de batalla había quedado en silencio. Solo el crepitar de los restos humeantes y el leve zumbido de los drones médicos humanos rompían aquella calma espectral. Los Krat habían sido aniquilados o huyeron hacia los límites del sistema, dejando tras de sí un vacío que parecía absorber la luz misma. En ese silencio, los virélidos, débiles, temblorosos, asombrados, empezaron a comprender que no habían sido testigos de una simple victoria militar. Habían presenciado el renacer de una leyenda. Lyra Ten fue llevada al interior de la ES Atlas, la nave insignia de la flota de reconquista humana. A medida que avanzaba por los corredores metálicos, su mente no podía procesar lo que veía: soldados perfectamente alineados, autómatas de mantenimiento, hologramas con símbolos desconocidos, y un aire denso de propósito, como si cada molécula dentro de aquella nave tuviera una misión que cumplir. El comandante Cain Duval la escoltaba sin decir palabra. Cuando llegaron al núcleo de mando, una cúpula transparente mostraba el espacio exterior en toda su magnitud: planetas heridos, restos flotantes, estrellas enrojecidas por la guerra. En el centro, de pie frente al mapa galáctico, estaba Naomi Reyes. Así que los Krat llegaron hasta aquí, murmuró Naomi. El mismo patrón, los mismos movimientos, la misma arrogancia. Creen que nadie los puede detener. Lyra no pudo contener su pregunta. ¿Por qué regresaron? ¿De dónde vinieron? Las historias decían que los humanos desaparecieron hace siglos, que su propio mundo colapsó. Naomi la miró, sus ojos oscuros brillando con una intensidad casi sobrenatural. Desaparecimos, sí, respondió. Pero no fuimos destruidos. Dormíamos. Esperábamos el momento correcto. El aire se cargó de tensión mientras Naomi caminaba hacia una consola. Con un gesto activó una proyección: imágenes antiguas comenzaron a reproducirse, captadas hace cientos de miles de años. La Tierra, aún azul y viva, rodeada de flotas colosales en construcción, estaciones orbitales del tamaño de lunas, soldados humanos entrenando bajo cielos metálicos. Era el apogeo de la humanidad. La galaxia nos temía, y con razón, continuó Naomi. Pero nosotros también nos temíamos a nosotros mismos. El poder que habíamos alcanzado superaba toda medida.
Nuestras armas podían borrar sistemas solares enteros, así que decidimos desaparecer antes de convertirnos en monstruos. Lyra escuchaba con el alma suspendida. Las imágenes mostraban la gran partida, miles de naves entrando en hipersueño, selladas bajo protocolos imposibles de descifrar. Nos escondimos en el vacío helado, explicó Kane, en los límites donde el espacio deja de obedecer las leyes del universo. Allí, dormimos 500.000 años. Hasta que algo cambió, añadió Naomi. Un eco nos despertó. Con otro gesto, proyectó un patrón de energía titilante, un pulso que se extendía por todo el mapa estelar. Era una señal, dijo Naomi. Una llamada de socorro. Alguien estaba pidiendo ayuda, y ese alguien hablaba en lengua humana. El descubrimiento estremeció a Lyra. ¿Una colonia humana?, susurró. Naomi negó con la cabeza. No lo sabemos. Pero cuando seguimos la señal, encontramos esto, dijo, y la proyección cambió, mostraba un enjambre de flotas Krat arrasando planetas, devorando civilizaciones enteras. Ellos despertaron antes que nosotros, explicó Kane. Los Krat eran una especie creada en los últimos días del Imperio Humano. Eran nuestros soldados sintéticos, diseñados para luchar sin descanso. Pero cuando la humanidad durmió, ellos siguieron adelante, sin propósito, sin órdenes. Hasta que decidieron conquistar todo lo que existía. Lyra bajó la mirada. Entonces, ustedes vinieron a corregir su error. Naomi asintió lentamente. Exacto. Somos los guardianes de una promesa rota. Por un momento, el silencio volvió a llenar la sala. Afuera, las estrellas parecían observar la conversación con un brillo frío, distante. Lyra comprendió entonces el peso que aquellos humanos cargaban, no eran simples guerreros. Eran los hijos del arrepentimiento, los herederos de un poder que habían sellado por miedo a sí mismos. Naomi rompió el silencio. La galaxia ha cambiado, Lyra Ten. Pero los principios no. Cada vez que alguien esclaviza a los débiles, nosotros despertamos. Cada vez que el equilibrio se rompe, alguien pronuncia nuestro nombre, y el vacío responde. Kane intervino, su voz grave y profunda. Y cada vez que alguien piensa que la humanidad desapareció, nos ve regresar desde las sombras. Lyra los observó, con lágrimas que no sabía explicar. ¿Y qué pasará ahora? Naomi giró hacia ella. Ahora liberaremos los mundos que ellos tomaron. No por gloria. No por venganza. Sino porque en algún rincón de esta galaxia, todavía existen niños que creen en el amanecer. Y mientras crean, nosotros no desapareceremos otra vez. La proyección del mapa se expandió hasta cubrir toda la cúpula. Cientos de sistemas estelares marcados en rojo brillaban ante ellos, los mundos bajo control Krat. La guerra acaba de comenzar, dijo Naomi con voz firme. Entonces, respondió Kane, con una media sonrisa, despertemos al resto de la flota. Miles de luces comenzaron a parpadear alrededor de los bordes del mapa. Naves humanas, dormidas desde la era del silencio, empezaban a encender sus reactores. El cosmos entero parecía estremecerse ante el despertar de los antiguos dioses de acero. Y en ese instante, Lyra comprendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El mito había vuelto a ser real. La humanidad, el nombre prohibido, el eco olvidado de una civilización que una vez dominó los cielos, había regresado. Y con ellos, regresaba también el juicio del vacío. El amanecer sobre Virelia era un espectáculo inusual. Por primera vez en siglos, el cielo no estaba cubierto por el humo de los cañones ni por las naves esclavizadoras de los Krat. En su lugar, brillaban luces blancas, titilantes, como si miles de nuevas estrellas hubieran nacido de la noche a la mañana. Pero no eran estrellas. Eran naves humanas, recién despertadas de su sueño milenario. En la órbita alta, la flota de reconquista humana comenzaba a reagruparse. El Esatlas encabezaba la formación, seguido por colosos como el Helios Prime, el Erebus, el Valhalla y el Odin's Ras. Cada uno de esos nombres había sido leyenda incluso antes del sueño prolongado de la humanidad. Ahora, sus corazones de antimateria volvían a latir. Dentro del Atlas,
la capitana Naomi Reyes observaba el mapa galáctico proyectado ante ella. Miles de sistemas aparecían marcados en rojo, los mundos esclavizados por los Krat, los imperios caídos, las civilizaciones que los humanos alguna vez prometieron proteger. Detrás de ella, el comandante Kane Duval ajustaba su armadura, preparándose para volver al frente. Han pasado 500.000 años, murmuró Naomi, más para sí misma que para nadie. 500.000 de años, y aún seguimos pagando por nuestros errores. Kane la miró con calma. Quizás, capitana, esta sea la oportunidad de redimirnos. Naomi asintió con una leve sonrisa. O de condenarnos otra vez. La transmisión general se activó en toda la flota. La voz de Naomi resonó con fuerza, retumbando en las cubiertas y las cápsulas de batalla. Flota humana, aquí la capitana Naomi Reyes del Atlas. Hemos despertado. Nuestros sistemas confirman la extinción parcial de 2 especies aliadas y la esclavitud de 40 más. Los Krat han convertido la galaxia en una tumba. No más. Esta no será otra guerra. Será una purga. Despierten a los titanes. En respuesta, las inmensas naves comenzaron a desplegar sus brazos gravitatorios. Los cañones de plasma superpesado giraron, apuntando hacia las rutas hiperespaciales. La red de comunicaciones humana, muerta por eones, volvió a cobrar vida. Un rugido digital cruzó las estrellas, la humanidad había regresado. Mientras tanto, en el planeta, Lyra Ten miraba hacia el cielo con los ojos llenos de asombro. Su pueblo entero había salido de los refugios. Los virélidos lloraban, reían o simplemente se arrodillaban al ver aquel espectáculo imposible. Para ellos, los humanos no eran una flota, eran el amanecer hecho carne. Desde los bordes del sistema, los Krat supervivientes preparaban su contraataque. Cientos de naves de guerra emergieron de los corredores cuánticos, lanzando pulsos de energía negra capaces de desintegrar materia a nivel molecular. Pero las defensas humanas ya estaban listas. El Odinsras desplegó su campo gravitacional, distorsionando el espacio alrededor de los disparos enemigos y devolviéndolos con precisión mortal. Cada impacto se convertía en una flor de fuego. El Erebus, más lento pero más masivo, liberó enjambres de drones autónomos que perforaban los escudos Krat como si fueran papel. Naomi observaba el desarrollo de la batalla desde el puente de mando. Kane, informe. Las líneas enemigas colapsan. Detectamos múltiples saltos de emergencia. Naomi apretó el puño. Bloqueen los corredores de salto. Que ninguno escape. La voz del operador resonó segundos después. Corredores bloqueados. Están atrapados, capitana. Bien, dijo Naomi. Entonces aprendan lo que significa despertar a los humanos. El Atlas encendió su cañón del horizonte, un arma que solo existía en los archivos más antiguos de la humanidad. Su energía provenía directamente del núcleo cuántico del barco, capaz de curvar la realidad durante un instante. El disparo fue silencioso, pero cuando impactó, el tiempo pareció detenerse. Un agujero de luz blanca se abrió en medio del vacío, tragando una flota entera de los Krat en cuestión de segundos. Lyra Ten vio aquel destello desde la superficie. No fue una explosión, fue como ver un nuevo sol nacer y luego desaparecer. En los minutos siguientes, los canales de comunicación estallaron en júbilo. Los Krat se retiran. Victoria confirmada en los sectores exteriores. Las fuerzas humanas han recuperado el sistema completo. Pero Naomi no sonrió. Miró el mapa y habló en voz baja. Esto fue solo un enjambre. La colmena aún está allá afuera. Y cuando se enteren de que hemos regresado, vendrán con todo lo que tengan. Kane asintió. Entonces iremos a su mundo. Sí, respondió Naomi, su mirada ardiendo. No volverán a levantar otro imperio sobre los huesos de los inocentes. El Consejo Virélido fue convocado en la superficie para agradecerles. Miles se reunieron en el antiguo foro, mientras la flota humana descendía lentamente entre luces y nubes. Naomi tomó la palabra, proyectada en un holograma gigantesco sobre el cielo.
Pueblos de Virelia, dijo, su voz firme pero cálida. No hemos venido a conquistar ni a imponer. Hemos venido a recordarles algo que la galaxia olvidó: nadie está solo mientras los humanos existan. Las multitudes gritaron, lloraron, levantaron los brazos hacia el cielo. En ese instante, los virélidos entendieron por qué los humanos habían sido temidos y venerados por igual. No solo por su fuerza, sino por su determinación indestructible de proteger incluso aquello que no era suyo. Pero en el corazón de Naomi, una duda persistía. Sabía que este era solo el comienzo. El enemigo más antiguo de la humanidad no eran los Krat. Era el olvido. Y ahora que habían despertado, debían asegurarse de que su llama no se extinguiera otra vez. Mientras el Atlas se alejaba lentamente del planeta, los cielos de Virelia se iluminaron con miles de puntos brillantes, la flota de la humanidad, partiendo una vez más a la guerra. Y en ese momento, el universo entero pareció contener la respiración. Porque donde los humanos caminaban, la historia cambiaba para siempre. La guerra había terminado. No con una explosión final, ni con un discurso de victoria, sino con un silencio profundo que se extendió por los campos de batalla cubiertos de humo. El cielo sobre Cartor 4, antes teñido por las llamas y los rastros de misiles, ahora brillaba con un amanecer incierto. Las tropas humanas permanecían en formación, exhaustas pero erguidas, mientras las naves alienígenas se retiraban hacia las sombras del vacío. Aquellos que alguna vez dominaron el cosmos con su tecnología y arrogancia, ahora miraban a los humanos con una mezcla de temor y asombro. El comandante RHYS observaba desde la base avanzada, su armadura aún marcada por el plasma enemigo. El viento levantaba cenizas, y con ellas, los recuerdos de todos los que habían caído. A su alrededor, los soldados humanos, sucios, heridos, pero vivos, empezaban a recoger los cuerpos de sus compañeros y a ofrecerles un último adiós. Nadie celebraba. La victoria había sido demasiado costosa. Pero entre las ruinas, había esperanza. En los días que siguieron, los líderes del Consejo Galáctico enviaron emisarios para negociar la paz. Querían entender cómo una especie considerada atrasada había resistido a una coalición de imperios que llevaba siglos gobernando las estrellas. Los humanos no tenían flotas colosales ni armamento cuántico avanzado. Tenían algo más antiguo, algo más feroz, la determinación de no rendirse jamás. Cuando los diplomáticos alienígenas aterrizaron en la base humana, RHYS lo recibió con una mirada firme. No había orgullo en su voz, solo una calma que emanaba poder. No buscamos conquistar, dijo. Buscamos sobrevivir. Pero cuando alguien intenta extinguir nuestra existencia, respondemos con todo lo que somos. El embajador de los Torcal, una raza de piel translúcida y mentes unidas en una red mental, inclinó su cabeza con respeto. Nunca habíamos visto algo así, admitió. Ustedes no luchan por el control, sino por el uno al otro. Pelean como si cada vida tuviera un valor absoluto. RHYS asintió. Porque lo tiene. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reconstrucción y alianzas. Las fuerzas humanas ayudaron a los planetas devastados, compartiendo medicinas, reconstruyendo refugios, y ofreciendo su tecnología rudimentaria pero efectiva para estabilizar atmósferas dañadas. En poco tiempo, la humanidad pasó de ser vista como una especie peligrosa a convertirse en símbolo de resiliencia y compasión. Los informes del frente de batalla se convirtieron en leyendas. En cada rincón del espacio, las historias se repetían: los humanos que lucharon hasta el último aliento, los pilotos que cruzaron tormentas de plasma para rescatar aliados, los médicos que atendieron incluso a los enemigos caídos. Pronto, las estrellas se llenaron de susurros sobre los soldados del fuego azul, el color de las llamas que ardían en sus corazones. Pero RHYS sabía que la paz no sería eterna. En su despacho, mirando el mapa holográfico del sistema galáctico, comprendía que la guerra había cambiado algo más profundo. No solo a la galaxia, sino a la propia humanidad. Ellos nos temen, dijo una voz detrás de él. Era la capitán Vega, su segunda al mando. Nos respetan, corrigió RHYS. Pero sí, también nos temen. Tal vez eso mantenga la paz por un tiempo.
Vega miró hacia el horizonte digital que mostraba la reconstrucción de las colonias. ¿Y si vuelven? Si alguien más intenta poner a prueba nuestra fuerza. RHYS esbozó una media sonrisa. Entonces recordarán lo que pasó aquí. Recordarán que los humanos no se arrodillan. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de los restos metálicos del campo de batalla, RHYS se sentó junto a una fogata improvisada. A su alrededor, los soldados cantaban, reían suavemente, compartían historias de la tierra, del océano, de la lluvia, del olor del café en la mañana. Eran pequeñas cosas, pero eran lo que los hacía humanos. Una transmisión del Consejo Galáctico llegó al amanecer siguiente. De hoy en adelante, la especie humana será reconocida como miembro fundador del nuevo Pacto de las Estrellas. Que su valor y su fuego guíen el renacimiento de esta galaxia. RHYS cerró los ojos y respiró profundamente. No era gloria lo que sentía, sino propósito. Sabía que los humanos no habían nacido para dominar el cosmos, sino para recordarle a las estrellas lo que significaba tener alma. Mientras las naves humanas se elevaban nuevamente hacia los cielos, dejando atrás las cicatrices de la guerra, una voz resonó entre los soldados. Por la humanidad. Y el eco de esa frase viajó por los mundos, por los vientos estelares y las ruinas antiguas, hasta grabarse en la memoria de todo ser vivo que alguna vez dudó de ellos. Porque en el momento en que todo parecía perdido, cuando la oscuridad reclamaba la galaxia, los humanos descendieron del cielo, y todo cambió para siempre.